Evolución del comercio internacional desde el siglo XIII al siglo XX. Los primeros antecedentes premodernos del comercio internacional se pueden fijar en el alto tráfico de intercambio en el Mediterráneo de la Baja Edad Media, donde repúblicas italianas como Génova, Venecia y Pisa fueron puntos de enlace con Oriente, sobre todo para el comercio de productos de lujo como las sedas, especias, plata, oro, porcelana y entre otros. Caso contrario se dio en el tráfico generado en Flandes, desde productos de consumo más amplio prácticamente indispensables. Aunque desde los inicios hubo conexión entre ambas terminales, durante mucho tiempo fue rotundo el predominio entre esa conexión de Brujas. Adelantándonos un poco más en el tiempo, durante el siglo XV, con el avance de los pueblos ibéricos en la ruta de las Indias, de la mano del portugués Vasco da Gama, quien emprendió un peligroso viaje por el sur de África hasta India, y las rutas de América, primeramente por España, junto al surgimiento de las primeras zonas de colonización de ambos países ibéricos, se dio comienzo al verdadero comercio mundial. A mediados del siglo XVI se extendió la penetración comercial europea hasta ambas costas del Pacífico. Los navíos españoles hacían la ruta de Perú a España vía Portobelo y los portugueses mientras tanto sumaban territorio asiático como Molucas a sus recorridos, haciendo entrar a la corriente internacional nuevas mercancías y sobre todo un elemento reactivador de la circulación económica, que eran los metales preciosos procedentes de la América española, que causaron lo que los historiadores de la economía llamaron la revolución de los precios. Sin embargo, pese al control de los extensos territorios, las dos naciones ibéricas no supieron convertirse en verdaderas metrópolis comerciales e industriales. La corona portuguesa negociaba fundamentalmente a través de su factor de Amberes, el verdadero emporio comercial europeo donde se distribuía la mayor parte de las pluralidades comerciales, reforzándose así la vieja burguesía de la zona flamenca belga mencionada anteriormente. Por otra parte, la corona española, en sus intentos de crear un centro comercial de primer rango en Sevilla, apenas pudo retener el flujo de metales preciosos al resto de Europa, y por una serie de controversias religiosas, económicas y prohibiciones, no llegaron a lograr el objetivo de convertir a España en el centro del comercio mundial. Como resultado de estos acontecimientos, surge a inicios del siglo XVII una nueva potencia comercial, Holanda y su capitalismo. Fueron el punto de arranque de no solo un activo comercio, sino también de la creación de industrias transformadoras de los Países Bajos que traían en jaque a España e Inglaterra. De esta forma, el centro del comercio mundial pasó de Amberes a Ámsterdam, ciudad donde en 1609 se creó el primer banco comercial de la historia, el Banco de Ámsterdam, y donde ya desde 1561 funcionaba la primera bolsa de valores. La entrada de Francia al comercio internacional fue tardía y menos fructuosa. Fundaron sus primeros establecimientos en Quebec, Canadá, pero esas colonias no le dieron el fruto que pretendían. Mismo fin tuvieron las factorías francesas en la India. Las guerras y conflictos vividos por este estado dieron pie al surgimiento de una nueva y más definitiva potencia mundial, Inglaterra. Los corsarios ingleses buscaron nuevos horizontes en las zonas de América que España no había llegado a ocupar, y no tardaron en asegurarse las bases territoriales que en un futuro pasarían a ser un comercio triangular. Envío desde Inglaterra al Golfo de Guinea de géneros diversos y quincalla para la adquisición de esclavos que se exportaban a las nuevas plantaciones del Caribe y de las 13 colonias. Desde allí se embarcaba algodón, azúcar y tabaco hacia Europa. Entre los avances conseguidos por los ingleses se pueden mencionar el Navigation Act de Cromwell, que reservó el tráfico de productos ingleses a la flota de Inglaterra, una medida que junto a la creación de compañías comerciales desarrolló el poderío marítimo de Inglaterra y su comercio internacional. Avances que a su vez se vieron acelerados con el Tratado de Methuen de 1703,
que vinculó estrechamente a Portugal con la economía británica, y el Tratado de Utrecht frente a España, convirtiendo el comercio y contrabando británico en un hecho institucionalizado en todo el Imperio Español de América. La Marina británica prácticamente adquirió la hegemonía en todos los mares del mundo. Las guerras europeas del siglo XVIII le sirvieron para ocupar posiciones en todas las costas, lo que le permitió ir creando gradualmente el más importante imperio colonial y comercial de la historia. La revolución industrial, gestada en la Gran Bretaña, junto con el dominio de los mares, hicieron de este país el árbitro político y económico mundial. Y así, por los auspicios de Inglaterra, se pasó gradualmente del mercantilismo a lo que se dio en llamar la era del librecambismo, en la que se crearon las condiciones de una verdadera economía internacional. El libre cambio nace en el siglo XIX y se entiende por ello como la situación de las relaciones económicas en que era posible el comercio internacional sin trabas comerciales ni barreras arancelarias verdaderamente importantes, y en el cual tampoco existían obstáculos para los movimientos de factores de producción. Surge como respuesta al largo periodo mercantilista, donde a raíz de comienzos de las actividades industriales, los países implantaron extensas trabas al comercio. Pero la situación de libre cambio no podía ser eterna, y en la década de 1870 comenzó a transformarse, y empezó una larga polémica entre el libre cambio y el proteccionismo, donde este último planteaba la protección de la industria nacional por sobre todo, adoptando políticas arancelarias para protegerla. Algunos países comenzaban a buscar sustituir el free trade por el fair trade. Como ya no quedaba nada que distribuir amistosamente, las nuevas ampliaciones se habrían de hacer a través de las guerras. La Primera Guerra Mundial trajo como consecuencia una gran desorganización en el comercio internacional y una gran reducción de este, que se basaba principalmente en movilizar productos militares y alimentos. Peor aún, como resultado de este conflicto, continuas crisis económicas que tuvieron su detonante en el 1929 con la Gran Depresión afectaron fuertemente el comercio mundial, donde el libre cambio quedaría progresivamente sustituido por el bilateralismo como forma predominante de relación económica entre naciones, cuyo primer instrumento serían las restricciones cuantitativas o contingentes del régimen de comercio de Estado. Posteriormente, con la Segunda Guerra Mundial, la situación mencionada anteriormente se replicaba, pero por el contrario aparecían actores importantes en el comercio internacional, como lo fueron el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, o mejor conocido como GATT, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Finalmente, luego del cruce ideológico capitalista-comunista de la Guerra Fría, el comercio mundial entró en su fase de mayor crecimiento con los extensos acuerdos y tratados comerciales pactados, para terminar en lo que hoy conocemos como el comercio internacional.